Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Soy la doctora Teresita Montiel y pues en este curso me toca ser su acompañante en este proceso formativo. Quise preparar este pequeño video para ustedes como una forma de ayudarles en el proceso de elaboración de proyectos de investigación. Así que voy a compartir con ustedes unas diapositivas que he utilizado en mis cursos de metodología de investigación. Aquí está. Espero se pueda ver muy bien. Bien, quiero que empecemos, me gustaría empezar a hablar con ustedes un poquito acerca de la pregunta de investigación. Cuando estamos nosotros tratando de elaborar un proyecto de investigación, lo más relevante del proyecto es la pregunta de investigación, porque finalmente es lo que estamos tratando de responder a través de este proyecto de investigación. La pregunta de investigación tiene que expresar una relación entre dos o más variables, es decir, tiene que contener, si estamos hablando de diseños experimentales, tiene que contener dos variables. Por ejemplo, ¿cuál es la influencia de los medios de comunicación social sobre la actitud de los estudiantes con relación al COVID-19? Ahí yo estoy planteando una variable que es el efecto, bueno, de los medios de comunicación. Quiero saber cómo los medios de comunicación influyen sobre la actitud. Entonces, medios de comunicación y actitud son las dos variables que me interesan a mí. ¿En qué población? En los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, si ese fuera el caso. En esta pregunta de investigación, entonces, tiene que haber más de una variable. Por ejemplo, hay preguntas que ponen, ¿cuál es el nivel de autoestima de los estudiantes? ¿Ok? Bien, eso se puede responder a través de un estudio descriptivo, pero no de un estudio experimental. O, ¿cuál es la estatura promedio de los profesores de la Universidad de Guadalajara? Bien, ahí solamente hay una variable que me interesa conocer, estatura promedio, pero no hablo de ninguna otra variable. Es un estudio completamente descriptivo, por lo tanto, no se resuelve a través de un diseño experimental. Los diseños experimentales se utilizan solamente cuando nuestras preguntas incluyen dos variables. ¿Cómo influye el peso corporal sobre la salud cardiovascular de los profesores de la Universidad de Guadalajara? Ahí yo ya tengo dos variables. ¿Cómo influye el peso sobre la salud cardiovascular? Entonces, ahí hay dos variables y estoy estableciendo una relación entre ellas. ¿Por qué? Porque quiero saber si peso influye sobre salud. Entonces, ahí será una pregunta que implica una relación de causalidad y también se incluye en la pregunta la población que me interesa. En este caso, los profesores de la Universidad de Guadalajara. La pregunta debe ser completamente clara. No podemos poner una pregunta de 3 líneas completamente llena de palabras que no deja claridad acerca de qué es lo que quiero. Y también tiene que ser una pregunta que se pueda observar, es decir, que para responderla yo pueda observar eso que quiero. Yo no me puedo preguntar cuál es vamos a suponer, cuál es el destino eterno de los profesores de la Universidad de Guadalajara, porque no tengo manera de medir, de observar destino eterno. O cuáles son los anhelos más, bueno, vamos a tratar de hacer preguntas que sean más concretas, que hablen de variables más observables y que puedan medirse de manera empírica. No todo se puede medir de manera empírica. ¿Ok? ¿Qué son las variables? ¿Por qué digo que las preguntas tienen que contener variables? Pues es esta propiedad, esta cosa que me interesa conocer y que varía, es decir, no es una constante. Y esa variación se puede medir o se puede observar.
Entonces, podemos intentar, como ya vimos ahorita, describir una variable en un grupo, cuál es la estatura promedio de los estudiantes de UDG. Podemos comparar dos grupos, hay diferencias en la estatura promedio de los estudiantes y las estudiantes de Universidad de Guadalajara. Ahí yo quiero comparar dos grupos, esa es la intención. Pero también hay preguntas que deben de tener dos variables si lo que queremos hacer es un estudio experimental. En el caso de haber dos o más variables, la relación puede ser causal o puede ser correlacional. Causal implica que yo me estoy preguntando si una variable X influye sobre otra variable Y. Correlacional, solamente quiero saber si se relacionan o no. ¿Se relaciona el peso corporal con la salud cardiovascular? Hay una relación entre ellas, pero ahí yo no estoy estableciendo una causalidad. Simplemente quiero saber si hay una relación porque quizás hay otra cosa, otra variable que esté influyendo sobre estas dos. Entonces, para el caso de nuestro curso, nosotros vamos a elaborar proyectos experimentales. Por lo tanto, las preguntas de investigación deben de contener dos variables y en estas variables debe de haber una relación de causalidad. Una causa provoca cambios en la otra, ¿de acuerdo? Ahorita más adelante vamos a seguir hablando de eso. Entonces, hay diferentes tipos de preguntas cuando hacemos investigación. Hay algunas preguntas que son descriptivas, como es X cosa en Z grupo. Correlacionales, se relaciona X con Y en Z grupo, o comparativas, es diferente X en A y Z grupos, comparamos grupos. Las que nos interesa para nuestro curso, las que nos interesa, y eso es importante particularmente con las actividades que ustedes van a hacer, es las preguntas que son causales. ¿Influye X sobre Y en Z grupo? ¿Afecta el sobrepeso, la salud emocional de los jóvenes universitarios? ¿Influye la educación o el conocimiento sobre la afectividad en el tipo de relaciones que establecen los universitarios? Entonces, tiene que haber dos variables y la pregunta debe de indicar que yo estoy buscando una causalidad. Influye, determina, afecta, repercute, impacta. Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno que se formulan como proposiciones, es decir, son afirmaciones. Las hipótesis son afirmaciones, no son negaciones. Por ejemplo, si yo supongo que el hecho de que no haya suficiente información acerca de las repercusiones sobre la salud que puede tener el COVID-19 en los jóvenes, yo puedo hipotetizar, la falta de información influye en la manera en que se comportan ante la enfermedad de COVID-19 en los jóvenes universitarios. Bien. Mi hipótesis hay que plantearla de una manera que sea una proposición. Yo no puedo hablar de la ausencia de información, sino la información que reciben los jóvenes sobre COVID-19 influye en la forma en que se comportan ante la enfermedad. ¿Me explico? Las hipótesis tienen que ser afirmaciones. Entonces, las hipótesis no se generan en la ausencia de o la falta de, sino más bien el nivel de o tal variable, punto. Si yo quiero ver si es la ausencia o es la presencia, eso lo voy a ver al momento de manipular la variable independiente. Pero entonces formulen hipótesis que sean proposiciones afirmativas. Hay cierto tipo de hipótesis, que es la hipótesis nula, que ahí su característica es que es negativa, nulifica cualquier tipo de efecto, lo niega. Entonces, las hipótesis de trabajo son afirmativas. Obviamente, cuando nosotros hacemos un estudio, la hipótesis sale de la teoría y de los estudios previos.
Las hipótesis son apuestas sobre la relación que hay entre las variables y responden la pregunta de investigación. Ahora bien, ¿qué son las variables? Las variables, como ya dijimos antes, es una propiedad que puede variar y que la variación se puede medir o se puede observar. En el caso, solamente en el caso de las preguntas causales que se responden a través de estudios experimentales, preexperimentales o cuasi experimentales, solamente en ese tipo de estudios las variables son variable independiente y variable dependiente. ¿Por qué? Porque son las que expresan la causalidad. La variable independiente será lo que nosotros creemos que es lo que causa un efecto en otra variable, ¿ok? La variable independiente luego entonces la controlamos o la manipulamos. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Mientras que la variable dependiente es la que recibe la afectación de la variable independiente, así que es la que medimos. Si yo entonces me estoy preguntando, la información que tienen los jóvenes universitarios sobre COVID-19 influye en las conductas sociales de los estudiantes. Yo estoy suponiendo que información es la que va a influir sobre la conducta. Luego entonces, la variable independiente será la información de los estudiantes y la dependiente será la conducta de los estudiantes. Porque, ¿qué es lo que va a cambiar? La conducta va a cambiar de acuerdo a cómo sea la información. ¿De acuerdo? Entonces, la causa es la variable independiente, el efecto o quien recibe el efecto es la variable dependiente. Los diseños experimentales, entonces, tienen esta característica. Tienen variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes son las causas o los antecedentes y las variables dependientes son los efectos o las consecuencias. Y todo esto se observa a través de un ambiente controlado. ¿Cuáles son los requisitos para que un estudio se considere como un experimento puro? Al menos tiene que tener una variable independiente para manipular, y ahorita vamos a ver en qué consiste manipular la variable independiente. Al menos una variable dependiente para medir y control experimental. Esto, con los materiales que vas a revisar a lo largo del curso, vas a profundizar en esta información que te estoy dando. Así que si en este momento como que todavía no la puedes entender muy fácilmente, no te preocupes. Mientras estés leyendo la información, el material que se te está proporcionando, al leer te va a quedar muchísimo más claro. Bien, cuando nosotros hablamos de la variable independiente, decimos que se manipula la variable independiente. Manipulación consiste en la asignación de al menos dos valores de la variable independiente. ¿Cuál es la manipulación mínima? Dos valores, presencia y ausencia de la variable independiente. La información sobre COVID-19 influye sobre la conducta de los estudiantes universitarios. Bueno, para manipular la variable independiente, yo entonces debo de tener al menos dos grupos, uno que tenga información y otro que no tenga información. Presencia de información, ausencia de información. Presencia de la variable independiente, ausencia de la variable independiente. De esta manera yo estoy manipulando la variable independiente. A eso se refiere la manipulación, que voy a asignar niveles de la variable independiente, al menos dos niveles, presencia y ausencia, en al menos dos grupos. En un grupo va a estar presente la variable independiente y en otro grupo va a estar ausente. Comúnmente se le conoce como grupo experimental al grupo que tiene presente la variable independiente y al grupo que no tiene la variable independiente se le llama grupo control. ¿De acuerdo? También se puede manipular a través de niveles o grados. En lugar de tener dos grupos, presencia de información, ausencia de información, puedo tener tres grupos.
presencia de mucha información, es decir, alta información, un grupo de jóvenes muy informados, baja información y cero información. Ahí yo ya tengo 3 grupos de comparación. Y la manipulación de la variable independiente se dio a través de niveles. O modalidad. Puede ser que a mí me interese comparar 2 grupos. Vamos a suponer que uno tenga información académica, médica, y el otro grupo va a tener información que ha recibido a través de WhatsApp de personas que no son especialistas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay diferentes modalidades de la variable independiente. Cada nivel de manipulación implica un grupo en el experimento. Por eso los diseños experimentales regularmente no tienen muchas variables independientes. A veces nos queremos hacer preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que influyen en la conducta de los estudiantes ante COVID? Esa pregunta es una pregunta descriptiva. Yo quiero conocer cuáles son los factores. Voy a hacer un estudio exploratorio. Pero vamos a suponer que yo ya tengo claridad acerca de qué cosas pueden estar influyendo aquí y quiero hacer un experimento. Entonces voy a tratar de utilizar las menos variables independientes posibles, o sea, hacer el diseño lo más delimitado posible para que no se crezca exponencialmente la cantidad de grupos de comparación que debo de tener. ¿De acuerdo? Bien. La medición de la variable dependiente implica que vamos a observar o vamos a medir el efecto de la presencia de la variable independiente en cualquiera de sus niveles o de sus manipulaciones. Así que tengo 2 grupos, un grupo con información sobre COVID, otro grupo sin información sobre COVID, y a los 2 grupos les voy a medir su conducta o la voy a observar su conducta, de manera que de algún modo, voy a poder comparar si realmente influye la información en la conducta o no. ¿Por qué? Porque un grupo sí va a tener información y otro grupo no va a tener información. ¿Sobre qué? Sobre la conducta, que es mi variable dependiente. El control experimental tiene que ver con la validez de la situación experimental y tú lo vas a ver en un material que vas a leer en alguna de las actividades de este curso. Simplemente te quiero decir que en el control experimental pues tratamos de que ambos grupos estén sometidos a una situación lo más idéntica posible. Lo más idéntica posible. ¿Para qué? Para que la única diferencia que haya entre grupo experimental y grupo control sea la manipulación de la variable independiente. Que uno tenga presencia y otro tenga ausencia. O que uno tenga modalidad A y otro tenga la modalidad B. Entonces, control experimental es importante por eso, para poder quitar cualquier otra variable o controlar las otras variables que pueden influir sobre lo que yo estoy observando, que es la variable dependiente. Hay entonces varias formas de lograr la validez interna que tiene que ver con el control experimental, y algo básico es que haya varios grupos de comparación, al menos 2. Cuando el diseño es experimental, se requieren al menos 2 grupos, y que estos 2 grupos, como te comentaba antes, sean lo más parecidos posibles, lo más equivalentes posibles, excepto en la manipulación de la variable independiente. Bien, espero que esta pequeña introducción acerca de los conceptos que vas a revisar a lo largo del curso te sirvan para la elaboración de las actividades que se te están solicitando, y por supuesto no solamente para las actividades, sino también que te sea útil para la elaboración de proyectos experimentales del área educativa, y que tú también desarrolles tu carrera como investigador, ¿por qué no?, aquí en la Universidad de Guadalajara y en este campo de estudio tan interesante, tan rico, y que hace falta tanto explorar, como es la educación a nivel bachillerato. Soy entonces tu profesora
la doctora Teresita de Jesús Montiel Ramos. Estoy a tus órdenes. Ya sabes, me puedes contactar a través de mi correo electrónico teresita.montiel@academicos.udg.mx. Y bueno, espero que esta breve explicación te sea útil. Éxito.